¿Qué tal, amigos? Esta es una entrega más de Corban Radio. Alégrate y gózate porque este es el día que Jehová hizo para ti, como lo dicta el Salmo 118:24. Amigos, seremos tan felices como decidamos serlo. Estamos de nuevo aquí en la Super Radio, la voz de los milagros. Quédate junto a nosotros, quédate aquí en tu radio Bendición Estéreo en el 103.3 FM, aquí juntos tú y yo, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por el regalo de un nuevo día. Y por si fuera poco, nos entrega en nuestras manos esta su gran creación. Es pues este nuevo día nuestra oportunidad para asegurar nuestra salvación, al ponernos a cuentas con el Eterno, nuestro divino Creador, de todo cuanto hay dentro y fuera del gran domo, que como siempre te comento que está citado en Génesis 1 del 6 al 8. Esta palabra de Dios bendita nos muestra cómo Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo por medio de un dosel al que le llamamos también cielo. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios terminó de hacer esta división de las aguas de arriba con las aguas de abajo, Él había ya transcurrido en su creación el segundo día. De modo que es pues nuestro programa que tú y yo podemos disfrutar los lunes y los jueves en punto de las 7, dándole gracias al Eterno por regalarnos toda esta extensión de este reino plano que es nuestro hogar. Hoy nuestra intención nuevamente es la de promover y realzar los valores de las familias y los corazones, no solamente de nuestra linda y coqueta ciudad de Tijuana, sino de todo aquel hogar donde nos estén sintonizando, ya sea en vivo en este momento o posteriormente en las grabaciones, en las publicaciones de nuestras redes sociales. A propósito de redes sociales, te pido que nos apoyes, que nos visites en Facebook, en Radio Bendición Estéreo, la voz de los milagros, también en nuestra página de repetición Corban Radio. También te invito a que te sumes a nosotros en YouTube, en la página Corban Radio. Es pues entonces la intención nuestra de agradar a Dios con todo lo que hacemos, porque su palabra, la palabra de Dios nos dice en el libro de Marcos que Corban significa ofrenda a Dios. Con lo que hacemos, con todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, es siempre la intención de todo hijo de Dios, el agradar a Dios, el robarle una sonrisa a nuestro Padre Celestial. Por eso es que este programa es ofrenda a Dios, que es lo que significa Corban. Te saluda nuevamente tu amigo, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, que como es costumbre, amigo, amiga, te dice aquí, en este momento, en esta estación, todos somos bendecidos. Aquí todos somos bienvenidos. Gloria a Dios. Estamos continuando con nuestra serie La vida en plenitud. Hoy estamos en nuestro tercer programa y estamos dándole continuidad a el capítulo de sanidad del alma. Mirábamos la vez pasada que existen dos procesos, dos tipos de sanidad distintos. La fuente de la vida que el Señor ha creado, y a este método, a esta forma, a este recurso o a este tipo de sanidad podemos decirle que es la sanidad natural, la que un cuerpo utiliza para regenerarse a sí mismo, la que el alma misma utiliza para sanar las heridas internas que va adquiriendo el alma a lo largo del tiempo. Y también se dice que esta sanidad ocurre pues al pasar el tiempo, ¿no? Y está la otra sanidad, la sobrenatural, la que no depende de nosotros ni del tiempo, sino que depende de Dios, a la que también podemos llamarle sanidad divina. Tanto el cuerpo como el alma se rige por estas dos formas de sanidad. Todos los problemas en nuestro cuerpo físico o los problemas en nuestra alma vienen a ser sanados de una o de otra forma. La semana pasada, el programa pasado, estuvimos hablando acerca de lo que es la sanidad a través del proceso natural, y también mirábamos cómo el alma se daña en nuestra infancia o cómo la dañan otras personas y cómo nosotros mismos dañamos nuestros propios sentimientos. Además de todo esto, el día de hoy vamos a darle continuidad a este tema, pero hagamos un breve repaso de lo que vimos la entrega pasada. A la medida que aumentamos en años, nos enfrentamos con aflicciones, sinsabores y pérdidas que nos ayudan a madurar y a entender. Y todo esto para poder comprender mejor a las personas. Aún las personas que padecen de enfermedades mentales, a menudo se recuperan por ellas mismas. En cierto modo, en cierto periodo de su tiempo, de su vida, también se recurre a personas especializadas que pueden ayudar a este proceso, al proceso natural de la sanidad. Y no obstante todo esto, muchas personas no superan problemas. Aún cuando llegan a los pies de Cristo,
porque no le entregan todas las áreas de su vida a Cristo. Llevan cicatrices y marcas dolorosas, hasta en una vida adulta. Todos nosotros quizás tenemos algunas heridas o lesiones del pasado. Estas mismas heridas afectan nuestra alma. Hay actitudes y acciones presentes que conservamos todavía. Algunos, a pesar de todo esto, a pesar de todas estas cargas emocionales que muchas veces son muy pesadas, tan pesadas que apenas pueden funcionar como un ser humano de una manera normal, entre comillas. Muchos o muchas de tales personas han sufrido quebrantamientos emocionales, mentales, laceraciones en su alma. Cuando las lesiones son demasiado profundas, los resultados pueden ser permanentes, y los psicólogos actuales o los psiquiatras, que como mirábamos la vez pasada, son personas especializadas, doctores, que ayudan a tratar de sanar todas estas heridas o enfermedades emocionales, mentales o desórdenes psicológicos. Ellos lo que hacen es ayudar a este proceso natural del cuerpo y del alma a ser sanados. Así pues, también vimos que existen enfermedades físicas que no pueden ser curadas igualmente de esta forma. Hay enfermedades del alma que no pueden ser ayudadas utilizando los medios naturales. A fin de restaurar un alma en tal estado, se necesita lo que comúnmente podemos decir que es un milagro. A lo que tú y yo podemos llamarle sanidad sobrenatural. A eso vino el Señor, a sanarnos, a sanar nuestras heridas, es lo que mirábamos en la entrega pasada. Y yo te comentaba, amigo, amiga, que tenemos que tener mucho cuidado cuando lastimamos a una persona en sus sentimientos. Muchas veces hombres lastiman sentimientos de mujeres y mujeres lastiman sentimientos de hombres. Tenemos que tener mucho cuidado con la forma en la que nos conducimos y mucho cuidado en la forma en la que nos relacionamos con otras personas. Porque cuando quedamos mal con aquellos o con aquellas de alguna forma, lo que estamos haciendo es dañar sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones. Y la palabra de Dios nos dice que todos estos forman nuestra alma. Únicamente un milagro puede suministrar una necesidad de tal naturaleza. Solamente Jesucristo puede llegar y dar libertad a los cautivos. Y por esto y muchas cosas más siempre tenemos que decir que alabado sea nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor es el Dios Todopoderoso, el hacedor de milagros, maravillas. Él es el misericordioso y sobrenatural en su forma de actuar. Mirábamos o examinábamos estas preciosas palabras del profeta Isaías. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Lo decía Isaías 58:10. Después de orar, recibir consejo de el continuo respaldo a la palabra de Dios por parte de nuestro Padre Celestial, a su propia palabra. La herida en el corazón dice que fue cicatrizando al pasar el tiempo, y Dios restaura el alma de cada uno que clama a Él en dolor. Y por todo esto también podemos decir: loado sea nuestro Señor, alabado por siempre y por todos y en todas las naciones. Mirábamos lecciones de la vida de José, cómo hemos visto el papel del perdón, que es muy importante. Mirábamos que el perdón es tan importante en nuestras vidas que el Señor nos alerta y nos dice: cuidado, cuidado si no sabes perdonar, porque en la forma que tú perdonas, de esa misma forma serás perdonado. Recordemos que Él sufrió por nosotros, que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario para sanar nuestras heridas, no solo físicas, sino también del alma. El Señor Todopoderoso nos ha dejado legado para que tú y yo podamos aprender a conducirnos, a aprender a respetar las almas, aprender a tener sanidad uno mismo, aprender a ayudar a otros a que sean sanados, tanto físicamente como espiritualmente. Este proceso de la sanidad es un proceso muy largo y es un tema muy extenso. Podemos estar hablando acerca de este tema por muchos programas, y así lo haremos en la medida que el Señor nos permita. Hasta aquí en este momento quiero pedirte que me acompañes en una oración, hermano, hermana, para que Dios siga moviéndose como lo hace a través de esta estación de radio, a través de las ondas hercianas que recibes y nos escuchas, y que todos juntos podamos poner en sintonía nuestra alma, nuestro espíritu. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Estamos nuevamente, Padre, aquí en esta estación de radio, la cual se convierte en un altar, Padre, porque
Aquí se comparte tu palabra, mi Dios. Aquí se ora por necesidades de las personas, por las necesidades de esta misma estación de radio. Por eso, Padre, es que hoy en esta ocasión nuevamente utilizamos los micrófonos, Padre, para pedirte que a través de estas ondas radiales, Señor, llegues hasta allá donde están escuchando en este momento, Padre, y comiences, mi Dios, a inquietar sus corazones, Padre, y también que comiences a realizar un proceso de sanidad divino, mi Dios. Sanidad divina tanto en el cuerpo como en el alma, mi Dios, y que a lo largo de estas enseñanzas que tú vas trayéndonos a cada uno de nosotros podamos ir creciendo en gracia, podamos ir creciendo en conocimiento y sabiduría de lo alto, Padre. Hoy te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que sigas respaldando esta estación de radio, mi Dios, que sigas abriendo puertas como lo has hecho hasta el día de hoy. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que están enfermos en los hospitales, por los que están presos en las cárceles. Y desde aquí te mandamos, Padre, una petición de nuestro corazón, mi Dios, para que hagas lo mismo con tu pueblo Israel, mi Dios, con tu ciudad santa, Jerusalén. Que donde quiera que se encuentren tus hijos espirituales y tus hijos literales, mi Dios, hasta allá lleves, mi Dios, la bendición, la libertad, la sanidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios. Y a todo aquel que está escuchando en este momento, Padre, que sea poderosa y grandemente bendecido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Una vez más te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza. Amén. Respecto a este aspecto natural, mirábamos que se tiene toda la razón para estar airado o amargado o resentido, aún para sentir lástima de uno mismo, pero no de ninguna forma de esa podemos nosotros salir victoriosos. Todos tenemos que llenarnos de humildad en cualquier circunstancia, en cualquier proceso, aun cuando fuese amargo. Los mejores y más dulces momentos de nuestras vidas siempre estarán por venir. Como mirábamos también la vida de José, al que le llaman soñador, que él pudo perdonar a su familia, y la historia nos dice que allá en Egipto José recibió deberes importantes para desempeñarse en el gobierno, y que después de pasar 13 años en la cárcel fue la única persona en todo Egipto que pudo interpretar los sueños de Faraón. Como resultado, él fue colocado en una posición de gran autoridad y de poder sobre toda la nación. Fue el segundo en autoridad sobre todo Egipto, después de Faraón. Entonces, Dios trajo a sus hermanos a Egipto, donde José gobernaba. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo con sus perversos hermanos que le vendieron como si fuese un esclavo? ¿Acaso se vengó de ellos? Claro que no. ¿Acaso los trató con enojo? Aunque en un principio lo manifestó, él no actuó con enojo. Él decidió destruirlos bajo un arranque de ira, ciertamente sí, pero él decidió perdonarlos. Él durante mucho tiempo alimentó y perdonó a su pueblo, y produjo esto en José una reacción tan noble. No creo que la acción de José fuera una acción producida deprisa, sino que él la maduró. Tuvo tiempo para fraguar, para planear todo lo que podía hacer, y tal vez en algún momento sabía que tenía que toparse con su familia. Se necesitan muchos años para sanar las heridas del rencor en el corazón. Cuando José vio a sus hermanos, ya él había pasado unos 23 años allí en Egipto. Cuando llegó por primera vez solo tenía 17 años. Esto es bastante tiempo y es suficiente para amargarse o para endulzarse. Pero Dios obró para bien de todas formas, en todo momento. Yo creo que José se mantuvo confiado en la palabra de Dios, confiado en sus sueños, en los sueños que Dios le había mandado a su corta edad. Esa fue su esperanza y tenía un destino divino. Por consiguiente, todas las cosas obrarían al final para bien, para el cumplimiento del bien, del propósito que Dios le había revelado. Él se mantuvo fiel y sobre todo aprendió a perdonar. Amigo, amiga, ¿recuerdas las palabras de sabiduría divina que él dio a sus hermanos? No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, y de esa forma estaba actuando conforme Dios había querido para conservar y preservar su pueblo. José confió en Dios de todas formas. Todavía hay otra verdad acerca de la sanidad interna que podemos aprender de la vida de José. Después de su ascenso al poder en Egipto, recibió por esposa a Asenat, hija de Potifera. Aquí debemos observar el nombre del padre de su esposa, que es muy similar, tanto en significado como en palabras literales, al de su antiguo amo, Potifar. Dios sanó sus memorias. Cualquier herida o resentimiento que guardara José en su corazón mantuvo esa afabilidad.
Y su corazón con respecto a Potifar fue perdonador. Podría haber llegado a ser un gran problema la presencia en la que de su suegro, la forma en la que su suegro mantuvo presencia cerca de él. Y aún la mención de su nombre podría traer a su memoria, a la memoria de José, los años y los recuerdos dolorosos de su castigo injusto en prisión. ¿Cuántas personas hoy pueden estar sufriendo de estas mismas clases de experiencias dolorosas del pasado? Pero por la gracia de Dios, José había sido sanado de toda la vida pasada, de toda la suerte de dolor cruel e injusto que él había vivido en el pasado. Esto es claramente visto en los nombres de sus dos hijos primogénitos, Manasés y Efraín. Lo encontramos en Génesis 41, 51 y 52. A propósito, estos dos nombres, por ejemplo, Manasés significa tratando de olvidar. José explica la selección de este nombre con las siguientes maravillosas palabras, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. En el versículo 51, Dios había sanado la memoria de José. Esto no significa que estas memorias estaban totalmente impedidas. Sí, significa que el dolor en tales memorias habían sido ya eliminados. Dios había restaurado el alma de José. Ahora él podía recordar el pasado sin dolor, sin sufrimiento. La pérdida de su familia y la dureza de los años que pasó allí en prisión habían sido reales, pero ahora su alma no había sido destruida. Dios hizo que fuera fructífero y, por ejemplo, Efraín, el nombre de su segundo hijo, significa fructífero. José agrega estos pensamientos a su corazón porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Porque en esa tierra verdaderamente había sufrido aflicción, pero en esa misma tierra Dios le había dado cuán grande alegría. Dios no solo había removido el dolor de las memorias de José, sino que también hizo otra cosa muy importante: limpió la vida de José de todo vestigio del mal, de todo vestigio, de todo evento del pasado, de todo lo que obró en contra. Dios lo volvió a favor de él, a favor de él, para bien, para él y para muchos. El eterno propósito de Dios estaba siendo obrado plenamente en la vida de José, así, oportunamente. Nada se perdió, ni se despreció. Dios puede hacerle fructífero en tierra de dolor y de aflicción, amigo, amiga, en todo momento. Por eso yo siempre te digo que los problemas, cuando miramos o cuando pensamos que son tan grandes, realmente no son malos, no son tan malos, porque al pasar el tiempo nos damos cuenta que esos problemas que pensamos que eran realmente malos son verdaderamente los más hermosos y lo que más nos ha dado crecimiento en toda nuestra vida. Yo constantemente te motivo, amigo o amiga, a que le entregues tu alma a Dios. Dios no solo desea sanar nuestras heridas del pasado, sino también darnos una esperanza radiante para el futuro. Aunque lo comento siempre, quiero preguntarte en este momento: ¿sabes lo que es el alma? Cuando te pido que le des tu alma a Dios, ¿qué es lo que te estoy pidiendo, amigo, amiga, hermano en Cristo? Lo que te estoy pidiendo, porque lo dice la palabra de Dios, al decir que le entreguemos nuestra alma a Él, es decirle: te entrego mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones. Y en la suma de estos tres van nuestros sueños. Tenemos que entregarle nuestros sueños a Dios. Tenemos que entregarle nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos hacer para un futuro, nuestra forma de pensar y de actuar, nuestra forma de ver las cosas y de cómo afrontar los problemas, que son nuestras actitudes. Todo esto tenemos que entregárselo al Señor. Nuestras emociones también. Tal vez has estado viviendo en desamor, tal vez amas a una persona que no te ama. Esto es una emoción. Todas tus emociones tienes que entregárselas a el dueño de las almas, que es Cristo Jesús. Entrégale tu alma al Rey. Entrégale tus sentimientos, tus pensamientos y tus emociones. ¿Por qué? Porque podemos confiar en Él. Confiar para que nos proteja de toda herida interna, de aquellos que nos lesionaron, de los que lesionaron nuestra alma en años atrás o en los años por venir. La gracia oportuna y el perdón de Dios puede apagar rápidamente cualquier fuego de enojo, de resentimientos, de celos, de temores y también de pena de sí mismo. Antes de que puedan herirnos y herir a otros, nuestra alma puede estar en paz, tranquilamente, confiando en Cristo. Y podemos gozarnos en su gran amor por nosotros. En esto podemos descubrir un verdadero sentido de valor propio. Así como José, nosotros también tenemos un destino eterno. Ese destino es en Cristo Jesús, en nuestro Yeshua HaMashiach. Quizás, amado hermano, amigo, quizás
Tu corazón fue movido grandemente por la esperanza de sanidad en lo más profundo de tu alma. Tienes que aceptar esta obra como una operación compasiva del Espíritu Santo, preparándote para la liberación que tanto has deseado. ¿Por qué? Porque Jesús va a revelar para cada uno de nosotros que está escuchando, o yo mismo aquí presente, Cristo Jesús revelará que cada uno haya tratado antes cualquier otra circunstancia en vano y ahora por su propia cuenta de adquirir en las cosas del pasado, de incidir, de toparnos con lo mismo, con los mismos pensamientos, de volver a toparnos con el mismo pecado de antes. Jesús revelará a cada uno de nosotros que en Él hay ese proceso de sanidad, siendo el resultado que nos ha conducido hasta la depresión en muchas ocasiones. Todo esto será dejado de lado. Esta vez tratemos por medio de Jesús dejarle a Él que obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, que Él haga las investigaciones en cada una de nuestras almas, que Él es el sabio y amante compasivo, Él puede traer a nuestras mentes las partes, los lugares y personas de nuestro pasado que necesitan ser perdonadas, que su toque de sanidad nuevamente venga a nosotros. Y decimos que Jesús quiere restaurar nuestra alma y sanarnos completamente. No tenemos que tener temor. Seguramente Jesús va a sanar a todos y cada uno de nosotros. Hablo esto porque en mi experiencia personal, Dios ha traído sanidad a mi alma y ha traído sanidad a mi cuerpo, en la medida que crecemos en nuestra fe hacia Él. Él solo hace cosas para que nosotros estemos en todo momento reconociendo su señorío sobre nosotros. Tenemos que recurrir a Él en todo tiempo. Tenemos que recurrir a Él en momentos no solamente de felicidad y darle gracias por la felicidad, sino también recurrir a Él en momentos difíciles y también darle gracias por esos momentos, porque nos hacen crecer, nos hacen ser distintos, nos hacen ser más fuertes. Dios siempre está buscando a nosotros, nos busca para ayudarnos, porque sabe que hay aún heridas, lesiones en lo más profundo de nuestra alma. Y siempre tenemos que actuar en nuestra fe y llevarle al Señor Jesucristo exactamente todas nuestras emociones y sensaciones y sentimientos del pasado. Pedirle que nos sane, que sane de nuestros recuerdos dolorosos y dirigirnos a Jesús amorosamente y pedirle que nos tome en sus brazos. Decirle: tómame alrededor, tus brazos alrededor mío, Señor. Quiero sentirme amado, protegido. Esto es el principio de una sanidad interna, una sanidad que te puede llenar de gran amor por todos aquellos que han participado en las heridas de tu alma. Esa es la razón por la cual yo te puedo decir con gran emoción y con gran fe, y puedo decírselo al mundo, al aire, que venga Jesús y que nos encuentre como si nosotros fuésemos niños. El Señor Jesucristo nos dice que tenemos que tomar su yugo de amor, ese yugo sobre nosotros, y tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde, y permitirle entrar a nuestro corazón y traer perdón y traer sanidad a nuestros corazones en estos momentos de confusión, en estos momentos donde hemos sido constantemente agraviados. Hay oraciones que nos pueden ayudar a examinarnos nosotros mismos. Hay momentos de reflexión donde podemos decir al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, mi alma, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, como nos motiva el Salmo 139 a hacerlo. Si el Señor muestra cualquier cosa o cualquier dolor mental o sufrimiento o padecimiento, tenemos que entregárselo a Él, ponerlo en sus manos. Jesús es el único que puede sanar nuestra alma. Él prometió llevar nuestro yugo, y también Él nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Descanso podemos interpretarlo también como restauración para nuestras almas. Lo dice Mateo 11:29. Esta es una forma de entregarle al Señor todos nuestros traumas escondidos en nuestro inconsciente. Ya ha sido traído nuestro consciente. Ya podemos apropiarnos de nuestra sanidad en Cristo. Ya hemos podido lograr para cada uno de nosotros nuestros pensamientos en la cruz, y aplicando la cruz para nuestros traumas, para ser libres, para pedirle al Señor fuerza. Hemos visto fundamentos bíblicos de sanidad, algunos
de nuestros sufrimientos, pues muchas veces fueron desconocidos para otros, pero no para Dios. Todos los conoce nuestro Padre Celestial. Mis huidas, tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? La pregunta que se hace en Salmo 56:8. Amigos, amigas, ¿conoces de Dios? ¿Conocen de Dios? ¿Conoce Dios aparte de todas las circunstancias en las que tú te encuentras? ¿Todas las circunstancias de tu vida, incluso las que te produjeron esos traumas? Si es así, habla con Él y dile: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es el Salmo 139 del 1 al 6. ¿Conocía Dios lo que tú estabas sufriendo en el vientre de tu madre? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermoso el Salmo 139 del 13 al 16. Ahora la pregunta es: ¿qué hará Jesús con tus traumas? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es lo que nos afirma el Salmo 147:3. Si has guardado resentimiento contra alguien, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? ¿O qué debes ser tú? ¿O de qué forma puedes ser perdonado de ese pecado? ¿De eso que estás viviendo? ¿De lo que has estado viviendo en el pasado? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dice Lucas 6:37. Amigos, consideremos que cualquier persona que te haya hecho daño lo hizo porque él o ella, a su vez, tenía sus propios traumas y era esclavo de cadenas, de pecado, o aún víctima de ataduras, complejos, opresiones, esas opresiones espirituales o falsas enseñanzas que lo empujaron a hacer lo que hizo en tu contra. Aunque debería darse cuenta o darle cuentas a Dios por su pecado, Dios es el único juez y es justo, y es el único que puede enjuiciarnos a cada uno, aquí en la tierra y eternamente. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza o castigo de parte de Dios. Y lo dice 1 Corintios 4:5. Puedo recomendarte también que leas Efesios 1 del 3 al 5, donde podrás encontrar un cuestionamiento. La pregunta es: ¿te das cuenta que fuiste creado por Dios y que fuiste creado con un propósito eterno? Esto significa que, a pesar de lo que te pudo suceder en tu vida, en el pasado, en tu infancia, en tu adolescencia, en tu vida temporal, por la causa del pecado humano, Dios lo permitió para cumplir un plan eterno contigo. Dios siempre tuvo y tendrá el control de tu vida si así se lo permites. Y lo vemos en Romanos 8:16. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, del 3 al 5. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre,
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9 nos indica también la palabra de Dios cómo recibir la sanidad de las heridas del alma. Pues, como repaso, trae a tu memoria, con la ayuda del Espíritu Santo, todas las experiencias que han producido traumas en tu vida y los sentimientos negativos que produjeron en ti esos momentos. Podrás preguntarme cómo identifico que tengo algún trauma. Realmente es muy fácil. Aquellas acciones que te encuentras haciendo que no tienen sentido, o aquellas a las que les tienes grandes temores o fobias, aquellas acciones que haces constantemente, repetidamente, aquellas acciones de las cuales te haces presa por estarlas practicando, repitiendo a forma de ritual, de manera religiosa. Todos esos temores, todos esos sentimientos, pensamientos, tráelos a ti en este momento. Este es el momento. Renuncia a esos sentimientos, a esos pensamientos, todos estos negativos. Nómbralos uno por uno, ya sea temor, resentimiento, angustia, ira, vergüenza, humillación. La lista tú la conoces. Y también trae a tu mente a todas esas personas que están involucradas en esos traumas, en esas ofensas que te han hecho, en el dolor que te han causado. Esas personas, aquellas que hasta este momento has vivido odiándolas o pensando que las odias. ¿Sabes? Perdonar es una decisión, depende de ti y de nadie más. Perdona de corazón a toda persona que te haya hecho daño. Menciónala por nombre en este momento donde te encuentras. Menciona la acción específica que te causó el daño, el trauma. Y pídele perdón a Dios por cada sentimiento negativo propio o de ellos. Recibe su perdón, recibe el perdón de Dios en este momento. Perdónate a ti mismo, perdónate a ti misma, creyendo y confesándolo con tu boca, como lo dice Romanos 10:10. Reconoce y confiesa en oración que Jesucristo sufrió todas las heridas de tu alma y que murió en la cruz, llevándolas por ti. Pídele que sane esas heridas con el ungüento del Espíritu Santo. Y cree en tu corazón, que cree ese corazón, que tu alma sea sanada, que reemplace ese corazón de piedra y que ponga uno de carne, espiritualmente hablando. Que todo esto sea sanado en este instante por el poder del nombre de Dios, por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu. Dale gracias a Dios. Cree en tu sanidad y alaba a Dios en todo momento. Es tu decisión perdonar, recuérdalo. Habla con el Señor, alaba al Señor, porque si tú has hecho esto de corazón y si tú has tomado la decisión, serás libre. Depende de ti y podrás avanzar mucho más en tu crecimiento espiritual. Podrás ir creciendo conforme lo establece la palabra de Dios. ¿Puedes tener todavía algún sentimiento de culpa? ¿Por qué la culpa? Podrás preguntarme, ¿por qué la culpa, hermano? Porque el enemigo es especialista en recordarte todas las ocasiones donde has fallado, todas las veces donde le has fallado a Dios, todas las veces donde has caído en pecado, donde le has demostrado a Dios que de alguna forma su sacrificio no fue suficiente. Todo esto lo hiciste por influencia espiritual contraria a los deseos de Dios. Y todo esto puede causar culpa en ti, pero ¿sabes? Cristo te ha perdonado. Y si le pides perdón en este momento, con mucha más razón serás perdonado, serás perdonada. Puedes tener todavía ese sentimiento de culpa, pero deshazte de ella. No hay culpa que pueda estar en tu contra. Pero si piensas que las heridas en tu alma son muchas o que son muy profundas, o si no has podido descubrir las raíces de ese conflicto emocional o espiritual, entonces te recomiendo que busques la ayuda de alguien, de una iglesia, un pastor, un líder, alguien que te pueda ayudar a salir adelante, alguien que te ayude a ministrarte, alguien que te ayude a entablar una relación íntima y estrecha con Dios nuestro Señor, alguien que te ayude a hurgar en tu inconsciente y que ministre la sanidad divina
para esas dolencias de tu alma. Recuerda que Dios nos perdona de una vez y para siempre, pero es necesario que tú mismo le entregues todas y cada una de las áreas de tu vida a Dios para que seas verdaderamente libre. Dice Santiago 5:16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, del 17 al 18, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Yo, amigo, amiga, te invito a recurrir en los momentos en los que lo necesites a versículos como estos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Lucas 4:18. Él es quien perdona todas las iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 2 y 3. Aquí yo quiero agregarte algo importante. Todas las personas, en mayor o menor grado, tienen traumas, complejos, temores, etc. Si bien Dios nos llamó a ser verdaderamente libres, esto depende de la manera en la que nosotros nos entreguemos por completo a Él. ¿En qué medida lo estamos adoptando como nuestro Señor? ¿En qué forma estamos aceptando el señorío de Cristo en nuestras vidas? Algunos pueden ser permitidos por Dios por causas que desconocemos, pero como lo decía el apóstol Pablo, tal vez, aún a pesar de saber que tenemos algún aguijón, el Señor le decía, bástate mi gracia. Así lo hacía el apóstol Pablo. Y su aflicción, que era para que no se volviese orgulloso. 2 Corintios 12:17. Ejemplo, pueden ser temores de no ir a algún lugar permitido por Dios para cumplir sus propósitos. Mateo 2:19 al 23. Nunca como pastores debemos estar obsesionados para dejar perfectas a las personas, porque eso será solamente hecho por nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros puede llegar a la perfección estando en esta vida consciente. Simplemente este es un camino que debemos de seguir, y lo que Dios desea no es perfección ni santidad al 100%, porque eso solamente lo puede tener Él mismo. De manera que lo único que tenemos que manifestar es nuestro coraje contra el pecado, nuestra pelea contra Él, la pelea que le demos al pecado en contra nuestra. La sanidad, ya sea natural, a través de la regeneración del cuerpo, de los procesos de la sanidad sobrenaturales, esos procesos sobrenaturales de sanidad divina. Estos dos procesos, el natural y el sobrenatural, son los que se aplican tanto para nuestro cuerpo como para nuestra alma. Y la verdadera sanidad del alma es la libertad. Hemos sido llamados a libertad. Yo eso te lo digo constantemente. Mas Él, nuestro Yeshua HaMashiach, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados, como lo dice Isaías 53:5. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, contra ti he pecado. El Salmo 41 es como si estuviésemos hablándolo nosotros directamente. Ciertamente yo les traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Isaías 33:6. Amigos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con espíritu, alma y cuerpo. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 5:23. El alma es ese lugar en donde se encuentran las emociones, los sentimientos, la voluntad y la mente. Dios nos dio un espíritu con el fin de que sea posible comunicarnos con Él, para ser capacitados, para entender y discernir las cosas del espíritu, y para que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Juan 4:24, con el énfasis personal. Y convertirnos a Cristo nuestro Salvador. El Espíritu de Dios entra y mora en el cristiano, en el Hijo de Dios. Así, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él, como lo dice 1 Corintios 6:17.
Son pues las heridas del alma las que pueden compararse a las heridas físicas. Si aún una herida no se le da un tratamiento oportuno o adecuado, esta se puede abrir y lastimar a causa de mucho dolor. O se puede cauterizar, se puede cicatrizar con una costra que va a ser difícil la sensibilidad. Además, se puede infectar, contaminar y producir esos estados febriles que afectan la salud de todo el cuerpo. Lo mismo ocurre con nuestra alma. Lo mismo ocurre cuando no le damos ese tratamiento a las heridas del alma. Y se pueden enfermar tanto de una manera mental o emocional y físicamente. Y Cristo nuestro Señor y Salvador, el médico de médicos, el doctor de las almas, no solo vino a sanar a los enfermos físicos, sino que sobre todo vino especialmente a sanar el alma. A eso vino el Señor. Vino a sanar las enfermedades de nuestra naturaleza pecaminosa y carnal que hicieran y enfermaran el alma. Porque la sanidad que Él vino a darnos es eterna, es la salvación eterna, es la salvación de nuestra alma. La sanidad del alma tiene enemigos opositores. Dijo Jesús, médico de médicos y doctor de las almas, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios, Juan 10:10. Y esta vida en abundancia de la que el Señor habló no se refiere a abundancia de fama, riquezas, prosperidad material, que son cosas temporales, que acaban y perecen. Incluso la sanidad física es perecedera y parecen que no lo son, pero realmente el cuerpo perece. No está por demás decir que además son la añadidura de Dios para los que le buscan y le aman. No, la vida en abundancia a la cual el Señor se refirió es para darnos vida eterna, una vida en abundancia, abundancia de paz, de verdad, de reposo, pese a las adversidades, mientras somos peregrinos en este reino plano, nuestro hogar, y aún después de dejar este mundo. Pero dice, preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y el buen camino es Cristo, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Y lo dice Jeremías 6:16. Esta salud sobrenatural que el Señor médico divino del alma, esta vida en abundancia que el Señor vino a darnos, se obtiene y se entiende por revelación. Así lo dijo por medio del profeta Jeremías, he aquí, yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, no abundancia de forma, riquezas, cosas materiales, que esas perecen, aunque las tendremos invariablemente, pero no son a las que se refiere el Señor. Jeremías 33:6. Esta salud nos muestra, se refiere a la salud espiritual, que permanece para siempre, porque la salud física, aunque también la da nuestro Señor y la da a sus hijos, la reparte como Él quiere, conforme a su voluntad, porque es un don, y los dones los da el Señor a quien Él quiere, y en la forma, en la medida que Él quiere. Esa es su voluntad. Como sea, esta es temporal. Y es que negar la sanidad del alma es negar el ministerio de Cristo. Con tristeza tengo que decirlo. Hay dos grupos que atacan este tema. El de los siervos verdaderos de Dios, quienes para proteger el rebaño de los lobos rapaces falsos, esos falsos maestros, se aseguran de manera preventiva y no permiten que se predique de este tema. Y hacen muy bien. Y el otro grupo de los falsos maestros, aquellos que están dominados por un espíritu de religiosidad, de falsa piedad, a quienes el enemigo de las almas les ha puesto vendas en sus ojos, vendas que les impiden ver la verdad de Cristo. Pero en este grupo también están los profetas del falso evangelio de la prosperidad, aquellos que te predican qué es lo que necesitas, pídeselo a Dios, una casa, pídesela a Dios, a cambio de grandes sumas de dinero. Algunos de ellos los he escuchado censurar y reprobar este tema. Hacen un énfasis exagerado en la sanidad física y descuidan por completo la salud espiritual. Te recuerdo que tenemos dos cuerpos. Aunque somos tricotomitas, estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Realmente tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, y los dos son tan reales como el físico que estamos viendo. Y las dos forman parte de nuestra salud integral, de nuestra salvación integral. Otros de estos profetas de la falsa prosperidad, del falso evangelio de la prosperidad, pudieran decir que es un buen tema para sacar provecho. El asunto es que aquí solamente predicamos la palabra de Dios y la ponemos a disposición tuya, amigo, amiga, para que la tengas a tu alcance. Hablar de la sanidad es imperioso, es necesario, porque a eso vino el Señor, a salvar nuestras almas. Y a ti te digo, amigo, amiga, ten mucho cuidado de no ser una piedra de tropiezo, porque sabemos que existen piedras de tropiezo, y lo sabe el Señor y nos alerta, nos dice que tengamos cuidado.
no de los que sanan el cuerpo, sino de los que pueden dañar al alma. No de los que dañan al cuerpo, sino de los que pueden dañar el alma. El cuerpo tarde o temprano va a regresar a la tierra de la cual fue tomada. Y el espíritu, ese no se contamina, ese regresa al Padre. Lo que queda en juego es nuestras almas. Tan preciadas son que nuestro Padre Celestial, que nuestro Dios Todopoderoso se desprendió de su investidura de Dios. Se hizo a sí mismo nacer aquí en la tierra, crecer como hombre, para poder morir como hombre. Y de esta forma demostrarnos que el cuerpo es temporal, porque Él hoy se encuentra resucitado y se encuentra a la diestra de Dios Padre. Se encuentra reinando, se encuentra sanando, ciertamente sanidad física, pero la que Él vino a predicar es la sanidad del alma. Así que, amigo, amiga, como yo siempre te lo digo, el tiempo está transcurriendo y transcurre bastante rápido. Lo que sí es un hecho que ha sido de gran provecho este encuentro entre tú y yo el día de hoy, en esta hora, en esta cabina, en esta estación de radio. Nuevamente me toca comenzar a despedirme, nuevamente me toca comenzar a reflexionar. Así es el tiempo, así es siempre el espacio en el que estamos, pero yo no me puedo ir de este lugar sin antes recordarte algunas cosas. Que el Señor Jesucristo nos dice: venid a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, que yo les haré descansar. No te olvides de esto, amigo, amiga. De todas las heridas del alma que has estado teniendo, de las que todavía vienes arrastrando, de las que todavía tienes abiertas a estas alturas, de todo esto el Señor viene a perdonarte, a limpiarte, a rescatarte. Y otra promesa que nos hace el Padre Celestial. En Romanos 10:10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy con nuestra voz, amigo, amiga, tenemos que dirigirnos a Él, tenemos que clamar a Él. Y todo esto hacerlo en el nombre poderoso de Jesucristo, de nuestro Yeshua HaMashiach. Y pedirle al Señor que ayude a limpiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Porque negar la sanidad del alma es como negar que nuestra mente tiene ciertos pensamientos que muchas veces nos traicionan. De manera que tenemos que pedirle al Padre que nos ayude a limpiar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Que cada uno cuenta en nuestra sanidad. Y que así como cada uno de ellos cuentan en nuestra sanidad, cada día de nuestras vidas cuentan para nuestra salvación. Así es de que te invito a que hables con el Señor en este momento y que le pidas que anote tu nombre allí en el libro de la vida, que te perdone por cada pecado que has cometido y que quieres aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo prometió regresar por su iglesia y ese día puede ser hoy. Amigos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8 y número 6, 24 al 26. Yo me despido de ti como la palabra de Dios me enseña a hacerlo, dirigiéndome al Padre, pidiéndole por ti, pidiéndole a Jehová Dios que te bendiga y te guarde, pidiéndole que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que Jehová Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Recuerda que tenemos una cita los lunes y los jueves en punto de las 7. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio. Hasta la próxima.